Hola, bienvenidos de nuevo a las videoclases de análisis de datos 1 en psicología. Después del periodo de exámenes, espero que haya ido todo bien. En el caso de que no sea así, recuerden que todavía tienen septiembre para superar este parcial, con esfuerzo lo pueden lograr seguro, y recuerden que tenemos la compensación en el 4,6, de tal forma que si alguien ha sacado 4,6 o 4,8 en este primer parcial, superándose un poquito en el segundo parcial, sacando un 5,2 o un 5,4, depende de la nota anterior, podrán superar la asignatura, así que ánimo. Bien, pues vamos a comenzar el tema de hoy, el primer tema del segundo parcial. Recuerden que en este segundo parcial vamos a cambiar completamente no el temario, la perspectiva. En la primera parte, en el primer parcial, hemos visto análisis descriptivo, básicamente, como a partir de una serie de datos extraíamos una serie de estadísticos, coeficientes, que nos indicaban alguna característica de interés de ese conjunto de datos. Tendencia central, correlación, relación entre variables, etcétera. Bien, en este segundo parcial lo que vamos a ver va a ser, en su mayor parte, probabilidad. Es un concepto básico que tenemos que manejar para el resto de la carrera. Es un tema muy bonito. Al principio puede ser un poco arduo, puede parecer un poco arduo, pero como las webs, si nos metemos de fondo en ello y la volvemos a probar, al final nos gusta. Ya verán. Bien, pues excepto este primer tema, que es el tema 11, el resto van a ser sobre probabilidad. Con lo cual, hoy todavía seguimos arrastrando un poco el primer parcial, porque el tema de hoy es regresión lineal y predicción. Si recordamos el último tema, el tema 10, estuvimos viendo cómo cuantificar la relación que existen entre dos variables, X e Y, las que sean. Lo hicimos mediante el coeficiente de correlación de Spearman, siempre y cuando las variables fuesen cuantitativas. Es decir, estuvimos diciendo, la relación entre esas variables cuantitativas la podemos medir mediante el coeficiente de correlación. Tenemos dos conjuntos de datos, X e Y, aplicamos la fórmula correspondiente y obteníamos un índice entre +1 menos 1 que nos indicaba si estas variables estaban relacionadas, en qué magnitud y en qué sentido. Bien, el problema es que este coeficiente no puede utilizarse para realizar predicciones, ya que no nos dice nada acerca de la forma de la relación. Estuvimos hablando de ello cuando estuvimos hablando de la correlación. Estuvimos viendo que la relación entre dos variables no tiene por qué ser lineal, puede ser curvilínea, polinómica, puede tener muchas formas. Bien, el coeficiente de correlación simplemente nos da un valor numérico, 0,8, menos 0,7, pero no nos dice nada más, con lo cual no podemos utilizarlo para algo que es fundamental en ciencia, que es realizar predicciones. Estas predicciones son útiles y necesarias en cualquier trabajo científico. Pongamos el caso de un psicólogo que está seleccionando personal. Una empresa necesita 10 trabajadores y se le presentan 200 a esos 10 puestos de trabajo. El psicólogo deberá tratar de predecir, antes de que los trabajadores estén en su puesto de trabajo, cuáles de esos 200 están mejor capacitados para realizar el trabajo que les va a exigir la empresa. Está intentando realizar una predicción. Obviamente la predicción con el coeficiente de correlación no se puede hacer. No solamente eso, sino que además en algunos casos el coeficiente de correlación podría resultar engañoso. Recuerden lo que sucedía cuando existen valores extremos, outliers, o cuando hay clúster, agrupaciones. Clúster es la palabra inglesa para decir agrupaciones en los datos. Aquí tienen, por ejemplo, en la pantalla un gráfico de 6 datos en donde se nos dice que la correlación es de 0,97. Pero se ven que hay un valor que es claramente un outliers, un valor extremo. Ese valor nos está falseando completamente la relación. Y el coeficiente de correlación, si nos lo indican sin más 0,97, no nos está indicando que hay algo raro en ese conjunto de datos. De la misma forma pueden haber aquí
el otro conjunto de datos, de nuevo la correlación es altísima, 0,99, pero vemos que hay claramente dos agrupaciones de datos, hay 3 datos por un lado y 3 datos por el otro. Lo más adecuado sería calcular la correlación para cada conjunto de datos de forma independiente. Entonces, una vez que hemos visto que el coeficiente de correlación no nos permite realizar predicciones y que además en algunos casos nos puede dar valores engañosos, lo que vamos a tratar es de conseguir alguna forma de realizar predicciones, que es uno de los objetivos básicos en ciencia. Y la idea básica que va a apoyar todo el tema es que cuando el que dos variables estén relacionadas nos puede servir para pronosticar o predecir una de ellas a partir de la otra. Esta es la idea básica. Si dos variables están relacionadas, podemos utilizar el conocimiento de una de ellas para predecir el valor de la otra variable. Por ejemplo, imaginemos que somos agricultores o investigadores en algún campo de la agricultura. Podríamos tratar de predecir el rendimiento de un cultivo en función de la dosis de fertilizante aplicada. Podríamos coger una serie de parcelas de terreno, aplicarles distintas dosis de fertilizante y comprobar qué sucede en otra variable, el rendimiento de ese cultivo en función de la dosis de fertilizante. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a tratar de conseguir con los modelos de regresión. En los modelos de regresión vamos a tratar de representar la dependencia de una variable a la que le vamos a llamar dependiente o respuesta, respecto a otra variable llamada independiente o predictora. Realmente a mí me gusta más simplemente llamarles variable predictora y variable predicha. Normalmente vamos a llamar a la variable predictora la variable X, la que sea. En el caso anterior del ejemplo de los cultivos y el abono, la variable predictora va a ser la cantidad de abono que se le pone al terreno. Y la variable predicha va a ser el rendimiento del cultivo. Predictora y predicha me gustan más que dependiente e independiente, porque dependiente e independiente parece implicar la idea de causación, de que la independiente causa la dependiente, y esto no va a ser siempre así en los modelos de regresión. Es muy importante recordar que en los modelos de regresión las dos variables están al mismo nivel, utilizamos una para predecir la otra, pero no necesariamente una causa la otra. Recuerden lo que indicábamos el último día al respecto en correlación. Podrían haber variables espurias. Aunque sean espurias, podemos predecir una a partir de la otra, aunque haya realmente la causa esté oculta. Por lo tanto, me gusta más la terminología de variable predictora y variable predicha, pero en algunos casos lo van a llamar dependiente e independiente. Toda esta idea de utilizar una variable para predecir otra procede de Sir Francis Galton. Recuerden a este famoso investigador, recuerden que lo han visto en otras asignaturas, era primo de Charles Darwin, admitía la idea del mecanismo de la selección natural, se interesó por las leyes de la herencia, es decir, fue un personaje propio del siglo pasado interesado por todo. Tenía tiempo, tenía medios y se interesó por todo. Pues una de los descubrimientos que hizo el señor Francis Galton, que pueden ver en pantalla, es que existía una dependencia entre las alturas de los hijos y las alturas de los padres. Es decir, que por término medio, y eso es muy importante recalcarlo, por término medio, los hijos de padres altos tienen hijos altos. Y los padres los padres bajos tienen en promedio hijos bajos. Por tanto, en cierta medida se podía tratar de predecir la altura de los hijos a partir de la altura de los padres, cometiendo un error, sí, pero por término medio funciona. Y como Francis Galton se dedicó a recoger muchas medidas antropométricas de velocidad de reacción, físicas, musculares, encontró esta relación de forma estadística.
encontró también un fenómeno puramente estadístico al que denominó regresión a la media. En este sentido, yo recuerdo siempre un ejemplo, por eso he puesto el avión en la transparencia, para recordar que esto es regresión a la media. Imaginen que soy un instructor de vuelo y que en mi larga experiencia con estudiantes he descubierto lo siguiente, he descubierto que cuando un estudiante hace un aterrizaje muy malo, cojo y le echo la bronca. Y lo que observo es que en el siguiente aterrizaje de ese mismo estudiante lo hace mejor. Vaya. Y sin embargo, cuando hay un estudiante que lo hace muy bien en un aterrizaje y lo alabo por su buen aterrizaje, en el siguiente ensayo lo hace peor. ¿A qué conclusión puedo llegar yo si utilizo sentido común? Pues la conclusión será que el alabar, el reforzar positivamente en terminología psicológica, la muy buena actuación de un estudiante le lleva posteriormente a hacerlo peor. Sin embargo, si castigo la actuación de un estudiante, la siguiente vez lo hace mejor. Conclusión, nunca alabes, siempre critica al que lo hace mal, pero nunca alabes al que lo hace bien. Bien, Francis Galton descubrió que esa no era una manera correcta de proceder. Descubrió que simplemente por cuestiones estadísticas, si una persona lo hace muy bien o muy mal, la siguiente vez se va a acercar a la media, lo va a hacer un poquito mejor, un poquito más. Imaginemos que puntuamos en términos de 0 a 10 la actuación. 0 muy mal, 10 muy bien. Si una persona en un ensayo lo hace en un ensayo saca un 0, el siguiente ensayo va a tender hacia la media, hacia el 5. Independientemente de que yo le castigue o la alabe, es una cuestión puramente estadística. Y al revés, si lo hace muy bien, si una vez me saca un 10, en la siguiente vez que lo haga, va a sacar menos de un 10, se va a acercar a la media, al 5. Por cuestiones puramente estadísticas. En las alturas pasa lo mismo. Los hijos de Pau Gasol, por ejemplo, serán más altos que la media, pero estadísticamente serán menos altos, con gran probabilidad, que Pau Gasol. De la misma forma, los hijos de personas muy bajitas serán también más bajitas que la media, pero no tanto como los padres. Tienden hacia la media. Esto es lo que él llamó la regresión a la media. Bien, pues de todos estos conceptos, lo que se dedujo, lo que se iba a intentar fue predecir una variable a partir de otra variable. Bien, para utilizar el concepto de predicción necesitamos una medida del error que estamos cometiendo en la predicción. Entonces, imaginemos que tenemos una única variable, la variable y. Nos olvidemos ahora de situaciones bivariadas. Estamos en una situación ahora univariada. Si queremos predecir el valor de esa variable para un sujeto, vamos a tener que elegir alguna medida de error para cuantificar en qué grado nos estamos equivocando. Por ejemplo, si queremos hacer máxima la probabilidad de acertar, podemos elegir la moda de esa variable, porque es el valor más frecuente. Esto sucedería para variables cualitativas. Si tenemos variables ya cuantitativas y queremos minimizar el error absoluto, es decir, el error sin considerar el signo, podemos utilizar la mediana, por la sencilla razón de que a un sujeto determinado le vamos sin saber nada de él, le vamos a decir, usted tiene en tal variable el valor de la mediana de su grupo. Nos vamos a equivocar, seguro, pero nos vamos a equivocar por defecto el 50% y por exceso el otro 50%. Si queremos maximizar el error absoluto, elegimos la mediana. Pero si queremos minimizar la suma de los errores cuadráticos, elegiremos la media aritmética. Luego veremos más detenidamente qué significa esto.
Pero lo importante de estos tres ejemplos es que si yo quiero realizar una predicción de una variable, para determinar en qué medida esa predicción es mejor o peor, tengo que inicialmente utilizar una medida a priori del error una medida del error. Es decir, cuando yo haga una predicción para un sujeto, con casi total seguridad me voy a equivocar. ¿En qué medida me estoy equivocando? Para ese sujeto, para otro, para todos ellos. Entonces, hemos visto que se puede elegir varias medidas del error. La diferencia entre la puntuación que yo predigo y la puntuación real en valor absoluto. O, en este caso, la diferencia entre el valor predicho y el valor real al cuadrado. Ya veremos por qué. Bien, eso en el caso univariado. Pero si tenemos otra variable relacionada con la anterior, podemos tratar de mejorar la predicción utilizando no los valores poblacionales de y, sino los valores de x. Si tienen una relación, sabiendo que dos variables están relacionadas y la relación es lineal, podemos utilizar la media de la variable predicha condicionada a cada puntuación de la variable predictora, x. De esta forma lo que vamos a conseguir es que el pronóstico mejore notablemente. Esto se puede ver en este ejemplo. En el eje de las X tenemos las horas trabajadas y en el eje de las Y tenemos el tamaño de la producción. Todos sabemos que si yo dedico 5 horas de trabajo en una determinada tarea, no siempre voy a producir la misma cantidad de ítems. Imaginemos que estoy en una fábrica ensamblando partes de un coche. Si dedico 5 horas al día a esa tarea, habrá días que con 5 horas trabajadas consiga producir 10 ítems, otros días conseguiré 12, otros días conseguiré 8, habrá cierta variabilidad. Bien, si conozco esa variabilidad, lo que puedo hacer es predecir el número de unidades que voy a generar a partir del número de horas trabajadas y utilizar como variable predicha la media de y condicionada a cada valor de x. Pongamos otro ejemplo más claro, más nuestro. Supongamos que tenemos, como en este ejemplo, se ve la gráfica de... recuerden, cada vez que veamos una gráfica, analicémosla detenidamente. Tenemos dos variables, estamos en situación bivariada. Bien, tenemos el eje de abscisas, el eje horizontal, o x, ci, significa coeficiente de inteligencia, vale. Vemos que no nos hemos equivocado porque las puntuaciones son 80, 90, 100, 110, 120, es lo que se suele encontrar en los test usuales de CI. Y en el eje de y, en el eje de abscisas, tenemos el rendimiento en matemáticas. Es una escala también usual. Normalmente el rendimiento se mide de 0 a 10, como en todos los exámenes. Bien, entonces, parece ser que vamos a tratar la relación entre dos variables. ¿En qué medida la inteligencia de un sujeto afecta a su rendimiento en matemáticas? O cómo están relacionados, no más que afectarle. Vemos que tenemos en la gráfica 5 puntos rojos. Eso significa cada uno de ellos dos puntuaciones para 5 sujetos. Es decir, el primer punto, el más a la izquierda, representaría la puntuación de un sujeto que tiene aproximadamente un 80 de CI y que saca en matemáticas un 5,5 aproximadamente. El siguiente sujeto, que tiene un 90 de CI, pues saca aproximadamente un 5,6, 5,7, un poquito más. Es decir, tenemos 5 puntuaciones de 5 sujetos en dos variables. Nos podríamos quedar simplemente en esta gráfica, pero obviamente, ¿qué pasaría con sujetos que no sacaran ni 80, ni 90, ni 100, que no fueran esos cinco sujetos? Porque puntuaciones de CI hay infinitas. Bien, pues si nos damos cuenta, a ojo de buen cubero, la relación entre estas dos variables parece lineal.
de forma un poco no muy precisa, pero yo diría que es lineal. Bien, si es lineal, ¿qué relación funcional entre el CI y el rendimiento de matemáticas podría explicar esta gráfica? ¿Podría ser la línea que he dibujado en azul en la pantalla? No. Claramente vemos que esa línea no me representaría bien los datos. Los datos parecen seguir una tendencia lineal, pero esa línea que yo he dibujado no es correcta, claramente. Bueno, busquemos otra. Esta se aproxima un poquito más a la predicción, tampoco me parece correcta, ¿verdad? No parece correcta. Con esto lo que estoy intentando decir es, tenemos 5 datos y asumimos que por debajo de esos 5 datos, debajo de la relación entre CI y rendimiento de matemáticas, hay una relación lineal. Entonces me gustaría encontrar una función lineal, una recta, que me haga la mejor predicción posible del rendimiento matemáticas a partir del CI, y utilizando esos 5 datos como base para realizar la predicción. Entonces, lo que vamos a ver con la recta de regresión, todas las fórmulas que vamos a ver posteriormente, lo que me van a indicar es exactamente qué línea recta debería escoger como la que mejor representa esos 5 puntos. Hemos visto que las dos anteriores son claramente incorrectas. Esta claramente incorrecta, esta no es muy incorrecta, pero vamos a encontrar que esta función que vemos ahora dibujada en la pantalla, esta sí es correcta, en un determinado sentido, en el sentido de que minimiza el cuadrado de los errores que cometemos a la hora de realizar la predicción. Bien, ¿por qué sabemos que esta es la mejor relación lineal? Todo el tema posterior va a tratar de encontrar los parámetros de esta función lineal, de la función que se puede ver en azul, a partir de una serie de ecuaciones. Pero lo importante es saber por qué yo puedo asegurar que esa función me hace mínimo alguna medida de error. Bien, si no hubiera error en los datos, si la relación entre el CI y el rendimiento de matemáticas, lo que se debería esperar encontrar en los datos es la función que pueden ver en pantalla. Es decir, que todos los datos empíricos dibujados en rojo, que pueden ver en pantalla, los 5 sujetos que tenemos, se dispusieran exactamente sobre la línea azul, sobre la línea de regresión. En este caso no habría error, ¿verdad? El CI, el rendimiento de matemáticas, estarían relacionados linealmente y sin error. Esto, por desgracia, solamente se ve en matemáticas puras. Cuando en la realidad intentamos hacer mediciones, encontramos relaciones lineales, pero no exactamente lineales. Es decir, hay dispersión. Esta dispersión que pueden ver en pantalla. Aquí vemos que los datos, aunque siguen una tendencia lineal, no caen exactamente sobre la línea recta. La línea recta es el modelo, pero obviamente, si nos ponemos a pensar y nos planteamos, ¿predice el CI el rendimiento en matemáticas? Pues sí, las personas más inteligentes tienen más facilidad para aprender matemáticas, para razonar de forma abstracta, para ver relaciones donde otras personas no las ven, con lo cual debería existir una relación lineal y positiva. Bueno, lineal, positiva. Ahora bien, ¿es el único factor, el CI, el que influye en el rendimiento en matemáticas? No. Pueden haber sujetos muy inteligentes y un poquito vagos. Con lo cual, la inteligencia les va a facilitar la tarea, pero si no estudian les va a dar igual. O pueden haber factores motivacionales que aquí no estemos viendo. Imaginemos que realizar uno de estos 5 sujetos que estamos midiendo aquí tiene problemas emocionales. Por muy inteligente que sea, eso le va a bajar la relación. Es decir, que en la vida real el CI no es el único determinante del rendimiento en matemáticas. Por lo tanto, aunque en la realidad, si mantuviéramos todos los factores constantes, en la realidad los datos siguiesen una tendencia puramente lineal, en la realidad es que eso no se puede hacer, porque hay muchos factores extraños que nos van a alterar un poquito esa relación, que van a poner lo que llamamos un poquito de ruido en la relación. Y por lo tanto vemos alteraciones, desviaciones
del patrón ideal de lo que esperaríamos si la relación lineal fuera perfecta con respecto a lo que realmente observamos, que es que hay una relación lineal, pero como hay otros muchos factores aleatorios que nos están afectando al rendimiento en matemáticas, introducen una especie de ruido en los datos que nos llevan a que la predicción no sea completamente exacta y precisa. Bien, recuerden entonces que era una función lineal. Una función lineal es la función más simple que se puede utilizar. Viene dada por dos parámetros, A y B. A es la ordenada en el origen o intercepto, es decir, en la ecuación que pueden ver en pantalla vemos que el valor de la variable predicha es igual a A, que es un valor numérico concreto, aprenderemos a calcularlo a partir de una serie de datos a continuación. A es un valor numérico más otro valor numérico, B, al que le vamos a llamar la pendiente, multiplicado por la variable predictora, X sub i. ¿Por qué tenemos los subíndices en las dos variables, predictora y predicha? Pues porque en nuestro caso no es una relación matemática pura, sino que viene definida por el sujeto. Es decir, un sujeto que en X tuviese un CI de 80, hay que indicar qué sujeto era, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. A eso se refiere el subíndice. Para cada sujeto que tiene una puntuación en la variable predictora, tenemos una predicción en la variable predicha. Y por eso le ponemos el subíndice. Entonces, el resto del tema, lo que vamos a tratar es, a partir de una serie de datos numéricos de dos variables, predictora y predicha, X e Y, vamos a encontrar los parámetros A y B, pendiente y ordenada, que ajustan mejor los datos empíricos. Una vez que hemos hecho este ajuste, nos vamos a olvidar de los datos empíricos y vamos a tomar la relación lineal como el modelo que subyace a los datos. Y nos va a servir para predecir. Bien, vamos a ver gráficamente qué significan la pendiente y la ordenada. Esta es una función lineal ideal, definida por la ecuación que pueden ver en pantalla, y igual a 0,933 más 0,74 por X. Es una función lineal, la hemos dibujado solamente entre X igual a 0 y X igual a 10, y nos permitiría predecir para cualquier valor de X y sin ningún tipo de error. Entonces, en esta relación lineal y en la gráfica, ¿dónde está la ordenada y la pendiente? Pues la ordenada, como pueden ver, es simplemente en el punto en el que la recta corta el eje vertical, el eje de abscisas, qué distancia hay entre el cero en abscisas y ese punto de corte. Vemos que en este caso es 0,933. La recta en azul, la función lineal, corta al eje de las IES, al eje de ordenadas, lo cortan al punto 0,933. Esa es la ordenada, el valor de A para esta gráfica. Y para explicar la pendiente es simplemente una medida del grado de inclinación de esta recta. ¿De acuerdo? Simplemente, igual que hemos hecho en el primer parcial, tenemos una serie de datos y queríamos indicar, bueno, pues un índice de relación entre estas dos variables, coeficiente de correlación, ya está. Pues ahora queremos un índice que nos mida el grado de inclinación de la recta. 0 sería inclinación, sería una recta horizontal, cuanto más elevado, mayor será la pendiente. Bien, pues este valor es sencillo de calcularlo. Nos cogemos cualquier valor del eje de las X, por ejemplo aquí nos hemos cogido el valor 2, y encontramos su imagen según la función lineal, y vemos que para X igual a 2, y vale 2.413. Bien, todavía no hemos encontrado la pendiente. Lo que hacemos ahora es que
nos movemos en el eje de las X una unidad hacia la derecha, o hacia la izquierda, nos daría igual, nos vamos a mover una unidad hacia la derecha, pasamos de 2, en este caso, a 3, y miramos la imagen del siguiente valor de X, y vemos que para X igual a 3, su imagen es 3,153, según esta función lineal. Eso quiere decir que cuando nos movemos en el eje de las X una unidad, ¿cuánto nos movemos en el eje de las Y? Pues vemos que nos movemos de 2.413 a 3.153. Nos movemos 0.74 unidades. Eso es la pendiente. Es una medida del grado de inclinación. Y simplemente representa, estandarizamos el movimiento en las X, una unidad. En este caso pasamos de X igual a 2 a X igual a 3 y medimos cuánto nos elevamos, según esa función lineal, en el eje de las Y. Y esa magnitud de cuánto nos elevamos es la pendiente, el grado de inclinación de la recta. Nos daría igual hacer este ejemplo o este ejercicio para otros valores de X. Por ejemplo, aquí en esta gráfica hemos representado lo mismo, pero pasando de X igual a 6 a X igual a 7. Calculamos los valores de sus imágenes y encontramos que para X igual a 6 y vale 5.373 y para X igual a 7 vale 6,113. Vemos que, de nuevo, para un cambio en X de una unidad, en el eje de las Y nos movemos 0,74. Claramente, la inclinación en una línea recta no cambia en toda la función lineal, es la misma. Pues esa es la pendiente. Sin embargo, en la vida real, ya lo hemos dicho, los datos no siguen exactamente una recta. Lo pueden seguir de forma aproximada, pero sería... yo no me he encontrado nunca con unos datos que sigan exactamente una función lineal. Afortunado el científico que lo consiga. Siempre hay error en los datos. Puede ser por el error de medida en mis instrumentos, puede ser que haya variables que no estoy controlando, muchos factores. Entonces, lo que vamos a tratar es ajustar una función lineal, que es una función ideal, a un conjunto de datos que son los que realmente me dio en mi laboratorio. Y un aspecto fundamental en este análisis va a ser determinar el residuo. El residuo es simplemente el error de predicción. ¿Y cómo determinamos el error de predicción? Pues simplemente la diferencia entre el valor, la variable predicha, realmente observado en el laboratorio, menos el valor predicho por la función lineal que calcularemos posteriormente. A ese error de predicción le vamos a llamar psi, que es la letra griega esta que parece una E mayúscula con muchos... una E mayúscula, pero con muchas cursivas. Se llama la letra griega psi. Pues la letra griega psi es simplemente para cada dato que tenemos observado, la diferencia entre ese dato y lo que le predeciría según la recta de regresión. Volvamos al caso anterior, al rendimiento en matemáticas y CI. Hemos dicho que ya veremos cómo calcular la línea recta que mejor ajusta esos datos, y veremos lo de mejor. Pero básicamente la idea es que tenemos esos 5 datos, hemos calculado la recta de regresión, es decir, hemos calculado los valores de la ordenada y la pendiente de esos datos, y lo que observamos entonces es lo siguiente. Para un sujeto que en el CI tuviese 80, la recta de regresión le predice que debería tener en matemáticas aproximadamente un 5 o un poquito menos de un 5. Sin embargo, sería el punto en verde de la gráfica. Eso es lo que la predicción que realiza esa función lineal que estamos utilizando. Sin embargo, la realidad es que hemos medido un poquito más, hemos medido un 5,4 aproximadamente. Hay un error entre lo que hemos predicho y lo que hemos observado. Lo que hemos predicho son los datos en verde. Lo que hemos observado son los datos en rojo. Como no coinciden, excepto en el último dato, que casi son idénticos, esa falta de ajuste
entre lo que predigo y lo que observo es el error. Es decir, sencillamente el error sería la distancia vertical entre lo predicho y lo observado. Y ahora es cuando viene lo del error cuadrático. Porque ese error, esa distancia que pueden ver en rosa en la gráfica, es el error que estoy cometiendo. Bien, lo que hago es elevarlo al cuadrado. Entonces, si lo elevo al cuadrado, es como si estuviera calculando el área de los cuadrados que pueden ver en la pantalla. Los cuadrados en rosa representan el cuadrado del error. El cuadrado, en este caso sería cada uno de ellos el área de esos rectángulos. Bien, pues todos los cálculos que vamos a hacer posteriormente para calcular A y B, la pendiente y la ordenada, lo que nos va a asegurar es que la suma del área de esos cuadrados en rosa va a ser la mínima posible. No vamos a encontrar ninguna otra recta que me haga inferior la suma del área de esos cuadrados. Aquí podemos ver un ejemplo en que he utilizado otra recta de regresión distinta a la anterior. Vemos que la recta de regresión pasa exactamente, o casi exactamente, por dos. Me falta un punto, bueno. Vemos que hay dos datos que son exactamente idénticos. Pasan por la recta de regresión. Sin embargo, los otros dos datos quedan un poquito más alejados. Bien, es otra recta de regresión. Si sumamos, si de nuevo calculamos el error al cuadrado, en este caso, con esta otra función lineal, en este caso ese error al cuadrado vendría de nuevo representado por los cuadrados en rosa. Si sumamos el área de esos cuadrados, va a ser superior al sumatorio de estos cuadrados en rosa. Es decir, que todo el procedimiento que vamos a seguir a continuación, lo que nos va a garantizar es que la suma de los errores al cuadrado va a ser la mínima posible. Cualquier otra recta, como en este caso, haría que la suma de esos errores al cuadrado fuese superior. Y esa es la medida de error que vamos a utilizar. Y es el criterio que vamos a utilizar. Vamos a buscar aquella recta que me haga mínima esos errores al cuadrado. Ese es el criterio que vamos a utilizar. No vamos a explicar, a demostrar por qué los cálculos que vamos a ver a continuación, o las fórmulas que vamos a ver a continuación, funcionan, porque se exigiría saber derivación. Con lo cual no lo vamos a hacer. Quien quiera hacerlo, hay libros de matemáticas en donde se demuestra que utilizando la fórmula que vamos a ver a continuación, vamos a garantizar que la suma de los errores al cuadrado es la mínima posible, utilizando esa recta de regresión. Cualquier otra recta de regresión que utilicemos nos va a hacer que esos errores al cuadrado sean muy superiores. Esta es una de las gráficas que hemos visto y que están en el texto y que es similar a la anterior. Entonces, observen que las líneas verticales lo que representan son los errores, el residuo, una vez dado una función lineal como mejor ajuste a una serie de datos. Entonces, ya comenzamos con la parte más ardua, es decir, con las fórmulas. Pero ya tenemos los conceptos claros. Queremos minimizar el error de predicción. Tenemos un conjunto de datos, vemos que se distribuyen según una función lineal, una recta. Queremos encontrar de todas las infinitas rectas que hay en el plano, aquella que haga más pequeños los errores al cuadrado. Entonces, de nuevo, los errores o residuos vienen dados para cada sujeto. Observen la fórmula en pantalla, por eso le ponemos los subíndices. El error para cada sujeto, es decir, para cada observación de mi conjunto de datos, viene dada por la diferencia entre la puntuación observada y la puntuación que me predice la recta. Entonces, el objetivo es hacer mínimo esos errores. Es decir, nos cogemos, sería la fórmula inferior, los errores para todos los sujetos, los errores al cuadrado para todos los sujetos. Recuerden que al elevar al cuadrado los errores lo que hacíamos era calcular el área del rectángulo.
pues queremos que ese sumatorio sea el mínimo posible. Valga lo mínimo. Nos estamos de esta forma asegurando una buena predicción, la mejor posible. Bien, para lograr esta minimización del valor de los errores al cuadrado, vamos a tener que calcular aquella recta que mejor ajuste los datos, según ese criterio. Esa recta va a venir dada por dos parámetros, ordenada y pendiente, A y B, que hemos visto anteriormente. Bien, entonces vamos a comenzar con la pendiente. ¿Cómo calcularíamos la pendiente? De tal forma que se minimicen los errores al cuadrado, utilizando la fórmula que ven en pantalla. Hemos dicho que no íbamos a demostrarla, simplemente vamos a hacer que la pendiente de la recta de regresión venga dada por el cociente entre la covarianza de las dos variables, de los datos que tenemos, los datos observados, la covarianza entre esas dos variables, partido por la varianza de la variable predictora. La segunda fórmula que ven en pantalla es exactamente la misma que la primera, solamente que cambien los símbolos. En vez de poner C o V para indicar covarianza y entre paréntesis X e Y, ponemos S y como subíndices las variables que se están de las que se está determinando su relación. Esa fórmula lo único que nos hace es tipificar la covarianza. Estamos viendo que dividimos la covarianza por un factor, la varianza de X. Eso es tipificar la covarianza de tal forma que tenga las mismas unidades, la unidad apropiadas de aumento de Y por unidad de aumento en X. Recordemos que la covarianza tiene las unidades, es decir, toda o casi todas las variables tienen unidades, excepto que sea adimensional. La covarianza tiene, lo vimos en el tema anterior, las unidades del producto de X por Y. Mientras que la pendiente, estuvimos viendo en el gráfico anterior que la pendiente era el cociente entre lo que sube la recta en el eje vertical en relación a el incremento en el eje horizontal, es decir, tiene como unidades el cociente entre X e Y. Por consiguiente, para la tipificación, lo que hacemos es dividir la covarianza por un término que tenga las unidades de X al cuadrado. La unidad de X al cuadrado es la varianza de X, de tal forma que se nos queda en las unidades apropiadas, un cociente entre unidades de Y partido por unidades de X. Todo esto, realmente, lo único importante es que recordar la fórmula. B, la pendiente de una recta de regresión a partir de un conjunto de datos, viene dada por el cociente entre la covarianza de esos datos partido por la varianza de la variable predictora. Obviamente, si la covarianza es cero, no existe relación entre ambas variables, la pendiente de la recta también será cero. Y en este caso, el único pronóstico que podemos hacer de ahí será su media aritmética, porque en este caso X no nos sirve para realizar la predicción. Es obvio, si tenemos dos variables y la función lineal que mejor ajusta los datos tiene pendiente cero, significa que me da igual conocer de un sujeto en la variable predictora que es bajo o es alto. No puedo realizar predicciones de Y. Por lo tanto, la única predicción que podría realizar será la media aritmética de Y, con lo cual no estoy utilizando X. Bien, la definición teórica de B es la que hemos visto anteriormente. Cociente entre covarianza partido por la varianza de la variable predictora, que en este caso es X. Bien, hay muchas más fórmulas para calcular la pendiente, las tienen todas en el formulario, y las vamos a utilizar en la siguiente clase, donde realicemos resolución de ejercicios. En este caso, si en el numerador desarrollamos la covarianza y entre X e Y, y en el denominador desarrollamos la varianza de X y eliminamos N, nos queda que B también la podemos calcular como el producto, el sumatorio del producto de las puntuaciones diferenciales partido
por el sumatorio de las puntuaciones diferenciales de x al cuadrado. Es otra fórmula para calcular b. En cada caso, me he ido. En cada ejercicio vamos a utilizar aquella fórmula que mejor se adapte a los datos que tenemos que nos dan en el enunciado. Entonces, si nos dan la covarianza y la covarianza de x e y, la varianza de x, la varianza de y, etcétera, entonces para calcular b, la pendiente de la recta de regresión que mejor ajuste esos datos, lo más lógico es utilizar la primera fórmula. Si nos dan en cambio las puntuaciones directas, pues se pueden pasar a diferenciales y se aplica esta otra fórmula. O si nos dan las puntuaciones directas, también podemos utilizar esta otra fórmula, que es la más directa y la que yo inicialmente utilizaría. ¿Nos dan las puntuaciones directas? Aplicamos esta fórmula. La fórmula es simplemente un cociente entre una serie de puntuaciones. Vemos n, que es el número de datos. En el ejemplo que hemos puesto anteriormente de la gráfica entre la relación entre el CI y el rendimiento de matemáticas, tenemos 5 datos. Un punto por cada sujeto. Luego tenemos sumatorio del producto de x por y. Es decir, que tenemos las dos variables x e y, hacemos otra columna en donde multiplicamos las dos variables y en su final hacemos el sumatorio de esos productos menos el producto entre sumatorio de x y sumatorio de y, partido por, si se dan cuenta, el denominador es muy parecido al numerador, excepto que ahora, en vez de estar x e y, está x, con lo cual x es x al cuadrado. Y si en el denominador, en vez de tener sumatorio de y, tuviésemos, como tenemos, sumatorio de x, tendríamos sumatorio de x por sumatorio de x, es decir, sumatorio de x al cuadrado. Observen la semejanza entre los dos, numerador y denominador, en estas fórmulas. Es un buen mnemotécnico, aunque realmente no nos lo van a necesitar porque tienen el formulario. Tenemos más fórmulas para calcular la pendiente. Otra fórmula es, si nos dan el coeficiente de correlación, podemos utilizar la siguiente fórmula. La vamos a ir desarrollando, pero es también muy sencilla. En este caso, en vez de desarrollar la covarianza y la varianza de x, simplemente dividimos el numerador y el denominador en la fórmula inicial, la fórmula teórica, por el mismo factor, el producto de las desviaciones típicas de x y de y. Hemos visto que el numerador, covarianza de x, e y, lo hemos dividido por el producto entre la desviación típica de x por la desviación típica de y. Y en el denominador hacemos lo mismo, con lo cual el cociente no nos puede variar. Bien, esto significa, vamos a intentar sustituir que el numerador, si recordamos fórmulas del tema anterior, se nos convierten en, se puede simplificar como la correlación entre x e y. Mientras que el denominador tenemos la varianza de x por un lado, al cuadrado, partido por la varianza de x en el denominador, con lo cual el cuadrado no lo podemos eliminar. Y llegamos a la segunda parte de la fórmula. Ahora, ese y lo subimos al numerador y tenemos que b lo podemos expresar también como el producto entre el coeficiente de correlación y por el cociente entre la desviación típica de la variable predicha partido por la desviación típica de la variable predictora. Eso simplemente nos indica que tenemos tres fórmulas distintas para calcular b, en función de los datos que nos den. Nos dan la covarianza y la varianza de x, aplicamos la primera. Que nos dan los datos directos, aplicamos la segunda. O bien, aunque es un poquito más complicado, la de las puntuaciones diferenciales. Que nos dan las desviaciones típicas y el coeficiente de correlación, aplicamos esta otra fórmula. Esta fórmula, por cierto, le va a parecer bastante en una asignatura que tendrán posteriormente llamada psicometría. Así que merece la pena recordarla. Bien, una vez que hemos calculado b, que es la pendiente, a partir de una serie de datos, la pendiente de la recta que mejor ajusta los datos, el cálculo del intercepto es directo. Calculamos la media de y
con los datos directos, calculamos la media de X con los datos directos y aplicamos media de Y menos B, que ya lo hemos calculado, la pendiente, con alguna de las fórmulas anteriores, por la media de X. Y ya hemos calculado, por consiguiente, los dos parámetros de la recta de regresión, A y B. Ya podemos dibujarla. La recta debe pasar por el punto media de X por media de Y. Esta recta también la podemos expresar en puntuaciones diferenciales. Observen que ahora Y y X se nos aparecen en esta fórmula en minúscula, lo cual quiere decir que son puntuaciones diferenciales. Y observen la prima del valor de Y. Significa variable predicha. En el contexto de la regresión lineal, cuando una variable tiene esa prima o ese acento, significa que es variable predicha. En otros contextos de las matemáticas, eso puede significar otra cosa. Esto lo único que está diciendo es que en puntuaciones diferenciales la relación entre las puntuaciones predichas y los valores de X es igual a B por X. B es el mismo que hemos visto anteriormente. Observamos que lo único que falta aquí con respecto a la relación lineal usual es A, el intercepto. ¿Falta o no falta? No, no falta. Es 0. ¿De acuerdo? Será 0 más B por X, con lo cual no tenemos por qué poner el 0. Y esto lo único que nos indica es que el intercepto, cuando expresamos la relación lineal en puntuaciones diferenciales, el intercepto es 0. Pero la pendiente sigue siendo la misma. ¿De acuerdo? El intercepto, por tanto, en puntuaciones diferenciales es 0, ya que en términos matemáticos es equivalente a trasladar el origen del eje de coordenadas, que en puntuaciones directas está en el punto 0, 0, al punto media X, media de Y. La pendiente se mantiene constante. También podemos expresar la recta de regresión, hemos visto que se podía expresar en puntuaciones directas, puntuaciones diferenciales, ahora también la podemos expresar en puntuaciones típicas. En este caso, observen que tenemos una relación lineal, las puntuaciones z de la variable predicha es igual a b por la puntuación z de las puntuaciones predictoras. Pero cuidado, este b, esta pendiente ya no es la misma que en las dos funciones lineales anteriores. En concreto, si expresamos la recta, si seguimos trabajando y expresamos B en puntuaciones, hemos visto anteriormente que B se podía expresar como el producto del coeficiente de correlación entre el cociente de la desviación típica de la variable predicha partido por la puntuación típica de la variable predictora. Pero en puntuaciones Z, y eso es lo que hemos hecho aquí, B lo hemos presentado en ese formato. Lo único que pasa es que ahora las desviaciones típicas, recuerden, las desviaciones típicas de una puntuación Z valen la unidad, con lo cual ese cociente 1 partido por 1 es igual a la unidad. Y por consiguiente, en puntuaciones típicas, la ecuación de la recta de regresión es la que pueden ver en pantalla. Ahora, la pendiente no es la pendiente que hemos calculado en el caso de las puntuaciones directas y diferenciales, sino que ahora la pendiente se identifica con el cociente de correlación. Es una fórmula también a memorizar o a prestarle cierta atención. Entonces recuerden, en puntuaciones directas tenemos A, la ordenada, y B, la pendiente, dos valores numéricos. Cuando esta recta de regresión la expresamos en puntuaciones diferenciales, el intercepto se nos hace 0. Pero B, la pendiente, sigue siendo exactamente la misma que en puntuaciones directas. Sin embargo, si expresamos esa relación lineal en términos de puntuaciones tipificadas o típicas, ahora sigue siendo una relación lineal, pero la pendiente nos cambia. Ahora ya no es la B que hemos calculado anteriormente, sino que coincide con el coeficiente de correlación entre las dos variables que hemos medido. Es decir, de nuevo, el intercepto sigue siendo 0, como sucedía en las puntuaciones diferenciales, pero ahora la pendiente coincide con el coeficiente de correlación de Pearson. Una salvedad nada más. La predicción en puntuaciones típicas
da como resultado un conjunto de puntuaciones predichas, con promedio 0, pero cuya desviación típica no es 1, es una pequeña desviación con respecto a todo lo que hemos estado diciendo anteriormente. Siempre decíamos que las puntuaciones típicas tenían media 0 y desviación típica 1. Bien, si hacemos esta predicción, ahora las puntuaciones típicas predichas tienen media 0, pero su desviación típica ya no es 1, sino que es igual al valor absoluto, es decir, sin signo, del coeficiente de correlación. Y es por eso porque en este caso, cuando hacemos este tipo de predicciones y las expresamos en puntuaciones tipificadas, hablamos de puntuaciones pseudotípicas, falsamente típicas, por este pequeño desajuste entre lo que hemos hecho hasta el momento y lo que hacemos ahora. Es decir, repitiendo, en puntuaciones tipificadas, las puntuaciones predichas tienen como media 0, pero su desviación típica es el valor absoluto del coeficiente de correlación. Bien, ya hemos aprendido, por tanto, a calcular B, ordenada, en la pendiente, perdón, A, la ordenada, en función de que los datos tengamos imputaciones directas, que tengamos varianzas, correlaciones. Hemos aprendido a expresarlo en puntuaciones directas, diferenciales, tipificadas. Bien, hemos hecho la mayor parte del trabajo. Ahora bien, dado un determinado valor de x sub i, es decir, recuerden, cuando le ponemos el sub i a una puntuación de la variable predictora, significa para un determinado sujeto, para una determinada puntuación observada, el valor que le vamos a pronosticar según la recta de regresión no va a coincidir en general con el valor observado de i, de la variable predicha, excepto en un punto, es decir, cuando x sub i sea igual a la media de x. Pero en el resto de los casos no va a coincidir, ya lo hemos visto anteriormente. Las puntuaciones predichas y las puntuaciones observadas no van a coincidir, va a haber un error entre ellas, va a haber una diferencia entre ellas. Bien, si nos cogemos ahora las diferencias entre la puntuación observada I sub i, o i, y las puntuaciones predichas, es decir, si antes teníamos 5 datos observados, ahora vamos a tener 5 diferencias entre las puntuaciones observadas y las predichas. De esas diferencias podemos también calcular su media y su varianza, y lo que más nos interesa va a ser su varianza. La variabilidad, la varianza de esas puntuaciones diferencia entre observadas y predichas se le va a llamar varianza residual o varianza error. ¿De acuerdo? Tenemos una serie de puntuaciones que son errores, por lo tanto, la varianza de esas puntuaciones de error la vamos a llamar varianza error o varianza residual, que hay por su propio peso. Van a encontrar distintos símbolos entre unos textos y otros para calcular esta varianza. Los 4 fórmulas las pueden ver en la parte inferior. La S al cuadrado nos indica que es varianza y los subíndices es lo que va a variar. El subíndice puede ser sí, puede ser simplemente la diferencia entre i e i', puede ser ei.x. Bien, como me están indicando que se acaba el tiempo, seguimos esta clase en la siguiente hora. Hasta luego.